Hola, mi nombre es Sandra Millán, soy estudiante de Sociología de la UNAD. Tres conceptos importantes dentro de la sociología como lo son decolonialidad, despatriarcalización y transmodernidad. A partir del descubrimiento de América en 1492, Europa dejó de ser una provincia y pasó a ejercer el control de todas las Américas. A partir de 1492, Europa dominó las tierras de Centro y Suramérica y llamó a todos los pueblos que encontraron indios. Así pasamos a un constructo mental llamado raza, en la cual solamente había dos razas a nivel mundial, y eran los blancos o europeos y los indios. Es por eso que es tan importante el descubrimiento de las Américas y marca también ese eurocentrismo en donde Europa es el centro del conocimiento, el centro de la episteme y se universaliza como entidad hegemónica a nivel global, excepto en China tal vez. Luego de someternos, explotarnos, robarnos, esclavizarnos, pues las naciones suramericanas pasaron a ser estados independientes con el tiempo. Entonces es así como ya hablamos de colonialidad. Luego de independizarse como estados, surgió otro fenómeno que pasamos del colonialismo a la colonialidad. La colonialidad se podía ver en todo lo que los europeos instauraron aquí como si fuera nuestra identidad primaria, siendo que no lo es. Ellos nos impusieron una religión, una moneda universal, qué comer, cómo vestir, en qué creer, qué hacer, a dónde ir y cómo hacerlo. Establecieron un poder hegemónico en lo político, en lo social y en lo económico, en lo cultural. Entonces, entendiendo estos conceptos de modernidad que empezó desde el descubrimiento de las Américas, entramos a hablar de decolonialidad. La decolonialidad es un concepto del que se empezó a hablar en la segunda mitad del siglo XX, en donde pensadores latinoamericanos empezaron a deconstruir. Entre ellos está Orlando Falsborda en Colombia, que habló de deconstruir el pensamiento, de reaprender, de descubrir nuestra identidad, porque pensábamos que nuestra identidad era europea, pero no éramos europeos, tampoco éramos aborígenes americanos, faltaba una parte de nosotros. Entonces hubo como ese primer reconocimiento, ese primer paso a reconocer que Europa no era el centro, que no era el único eje de conocimiento, el único eje de epistemes, que aquí también había una población que tenía y veía el mundo de una manera diferente. Es así como se desuniversaliza el derecho, se comienza a pensar en la decolonialidad de los derechos humanos, de la política, de las estructuras verticales, patriarcales que nos trajo Europa como sistema mundo. Era reconocer esas culturas ancestrales, nativas y existentes a pesar del terrible genocidio que hubo aquí en las Américas. Y decolonizar se traduce en diversidad, en multiculturalidad e igualdad de condiciones entre estados independientes. Parte de ese reconocimiento fue darnos cuenta de que habíamos recibido una herencia de patriarcado en donde había dos estereotipos que eran el heterosexual, hombres, mujeres. Esto creó una
pues diferencia muy grande porque los hombres entraron a dominar a las mujeres, se convirtió en el poder del hombre sobre la mujer, donde la mujer pues era ciudadano de segunda clase, estaba subordinada para servir, para reproducir, para ser objeto sexual, y el hombre para dominar, para tener el poder. Y pues bueno, parte de eso pues fue el reconocer que no, que tenemos derechos iguales y que pues había que despatriarcalizar todas las estructuras de poder que nos habían inculcado durante muchos años, durante siglos, y que pues en realidad era reconocer la igualdad en cualquier actividad sin tener en cuenta el género. Esto se visibiliza en políticas públicas y privadas y ha sido la lucha en las últimas décadas de los grupos feministas que nacieron por esa razón, para defender primero los derechos de las mujeres y ahora los grupos LGBTI pues para también defender sus derechos como seres humanos. No pueden ser los hombres los únicos que puedan tener digamos el poder, y este puede ser ejercido más bien por meritocracia. Venimos luego a ver qué pasó históricamente. Pasamos de la modernidad a la posmodernidad. La posmodernidad entra a jugar Estados Unidos también un poder hegemónico. Se consolida el capitalismo, pero entonces crece el norte global. ¿Y qué pasa con el sur global? Aquellos continentes que fueron colonizados en el pasado por los europeos y por los norteamericanos, pues no crecíamos, no progresábamos, seguíamos siendo siervos, seguíamos siendo explotados, nuestros recursos eran la materia prima, y en Europa y en Estados Unidos volvían esto tecnología, ellos progresaban, se quedaban con el dinero y aquí seguíamos siendo pobres. Es así como nacen las teorías de la dependencia y las teorías desarrollistas. Y en los años 50 y 60 los pensadores latinoamericanos empiezan a reunirse con pensadores de otras latitudes como África y Asia y encontramos puntos en común. Es así como nace este concepto de transculturalidad, de transmodernismo, es decir, que se supera ya la etapa modernista que había imperado durante 5 siglos y que ahora pues igual necesitábamos ser reconocidos y ser que nuestra voz fuera tenida en cuenta. Quijano nos define la transmodernidad como una futura cultura transmoderna que asume los momentos positivos de la modernidad, pero evaluados con criterios distintos desde otras culturas milenarias. Será pluriversal, rica y será un fruto auténtico del diálogo intercultural. No podemos negar, pues, la influencia que tuvo los conocimientos y las epistemes europeas, pero también es necesario ver el mundo desde otras epistemes que también son válidas y son necesarias, deben ser tenidas en cuenta. Les voy a hablar sobre cómo ha sido todos estos procesos en Chile. Chile comienza en 1810 el proceso de independencia de España. En 1925 ya crean una constitución que va a durar hasta 1980. En 1962 surge la reforma agraria y esto es abono para que Salvador Allende pueda ser presidente, que es el primer presidente socialista. En 1973 un gobierno de corte socialista estatizó el cobre. Eso creó mucha inconformidad entre las élites afectadas y entonces hay una toma de Estado auspiciada por Estados Unidos en cabeza de Augusto Pinochet, que toman el poder y vuelve la derecha al poder.
Durante su mandato pues se favorecen políticas neoliberales, inversión extranjera, privatización de entidades del Estado. Hay tres movimientos que son ejemplos de la decolonialidad en Chile, de la resistencia por surgir y mantenerse para un Estado más social. El movimiento de pobladores sin casa, que desde 1957 se han tomado tierras al sur de Santiago de Chile. También el movimiento campesino, que ayudó a lograr la reforma agraria, y el de reemergencia mapuche desde 1992, que han hecho resistencia en diferentes gobiernos e incluso dentro de la dictadura. Bueno, en cuanto a movimientos de mujeres en Chile, tenemos el movimiento Pro Emancipación de Mujeres de Chile, que fue creado en 1935 por 30 mujeres, entre profesionales, empleadas domésticas y algunas independientes y otras de partidos de izquierda. De allí salió también Elena Cafarena, que fue el líder para lograr el voto de la mujer en Chile. Y del siglo XXI tenemos la primavera feminista de 2018, que evidenció violencia de género y discriminación dentro de las residencias universitarias en Chile. La despatriarcalización del sistema político en Chile. Bueno, pues en Chile, de acuerdo con Miranda, una investigadora de Claxo, pues en Chile se han hecho, digamos, avances. En 1951 se eligió por primera vez a la primera diputada en Chile y hoy en día Chile cuenta con un 22.6% de representación femenina en el Parlamento. La media en la región está por el 30.7% y a nivel mundial, digamos que los países nórdicos pues son los más avanzados con un 42.5%. Por último, es relevante la transmodernidad para comprender las nuevas demandas del sistema, pues en mi concepto la transmodernidad es el momento histórico que estamos atravesando posterior a la posmodernidad y es necesario analizar y comprender sus características, los actores que intervienen y sus epistemes para poder comprender cómo se desarrollan sus acciones y efectos en lo político, lo social y lo económico a nivel global. Creo que el modernismo es al eurocentrismo, como el posmodernismo al auge del americanismo, el eurocentrismo y la consolidación del capitalismo como sistema económico y social a nivel global. ¿Qué pasa con la transmodernidad? Pues es un diálogo desde la alteridad fuera del americanismo y el eurocentrismo con la multiversidad, donde se rompe la universalidad occidental y se crea un lenguaje pluricultural, inclusivo, equitativo, que es lo que a fin de cuentas el ser humano ha buscado desde sus inicios y es el valor fundamental para la pervivencia de la especie. No puede haber algo más político que vivir en una sociedad así. Muchas gracias.